continuación nos acompaña el doctor David Moreno Ramírez. Él es el jefe de servicio o director de la Unidad de Gestión Clínica de Dermatología del Hospital Universitario Virgen de Macarena. También es subdirector gerente de este hospital. Desde 2004 es el responsable de la implantación de la red de teledermatología del área sanitaria del Hospital Universitario Virgen de Macarena. Tiene más de 60 publicaciones en este ámbito y, como le comentaba antes, es un placer tener aquí sentado a una persona que es autor de libros y de capítulos en libros como Telemedicine in Dermatology o Fundamentos de la Dermatoscopia. Bueno, pues entonces cuando tú quieras, David. Muchas gracias, Verónica. Mientras que conseguimos... Vale, perfecto. Bueno, agradecer a SEIS, a Carlos Parras, que me invitó, y a Verónica por contar conmigo y darme esta oportunidad para contarles en primera persona lo que viene siendo nuestro programa de telemedicina aplicada al proceso cáncer de piel. Me van a disculpar por este pequeño catarro, pero bueno, son las fechas. Sí que tengo que aclarar, y en este tipo de sesiones, que mi perfil es puramente clínico, ¿de acuerdo? Entonces voy a centrarme más en cuestiones de resultados clínicos, más que en aspectos puramente tecnológicos, que en cualquier caso, si hay alguna pregunta, aquí tenemos a quien podría responder a ese tipo de cuestiones. En cualquier caso, hablar de telemedicina en el proceso cáncer de piel, pues sí que tengo que decir que la aplicación de la telemedicina en este ámbito clínico sí que ha representado un antes y un después en nuestro campo. Hace poco tuvimos la oportunidad de escribir en este editorial, contar nuestra historia en telemedicina, en este editorial del JAMA Dermatology, y al fin y al cabo lo que contábamos es que en 2004 teníamos un problema relacionado con las grandes bolsas de lista de espera de pacientes con lesiones cutáneas, la mayoría benignas, pero entre las cuales se colaban muchísimos pacientes con cáncer de piel y que eran diagnosticados de forma muy tardía. Pues la verdad que no éramos capaces de darle respuesta a este problema habitualmente, y en el mejor de los casos lo que hacíamos era incrementar recursos, pero este incremento de recursos muy pocas veces garantizaba que realmente priorizásemos a los pacientes con lesiones malignas frente a los pacientes con lesiones banales, con lunares, por ejemplo. De manera que llegamos a la conclusión en 2004, hace ahora algo más de 10 años, que si queríamos conseguir resultados distintos, como ya dijo Einstein, yo no sabía que esta frase era de Einstein, o al menos fue una de las que más la utilizó, si queríamos resultados distintos teníamos que cambiar la forma de trabajar, ¿no? Y nuestro cambio en la forma de trabajar consistió en plantear en el año 2004 un sistema de telemedicina diferida, esto era un forward, por el cual cualquier paciente que llegaba al médico de atención primaria con una lesión cutánea, pues en vez de proceder a la derivación del paciente al servicio de dermatología, pues el médico de atención primaria iba a tomar una foto, una información clínica básica, y esta información y esta imagen pues iban a ser remitidas a la unidad de cáncer del servicio de dermatología, y una vez vista por el dermatólogo, como vemos en el circuito, pues este procedía a elaborar un informe diagnóstico y con la decisión que tomábamos con ese paciente. El sistema era muy sencillo, daba buenos resultados iniciales, y a poco más de 2 años ya conseguimos tener la teledermatología implantada en la totalidad de los centros de atención primaria de nuestra área, un total de 55 centros de salud que estaban ubicados a una distancia máxima, como vemos ahí, de 100 kilómetros. No es una distancia muy extensa, sobre todo lo que hemos visto ahora en la Amazonia, en pleno corazón de la Amazonia, pero sí que es verdad que algunos de estos pueblos están localizados en áreas de sierra con algunas dificultades para el acceso, sobre todo por carretera. Bueno, pues el objetivo de la teleconsulta no era alcanzar diagnósticos, diagnósticos certeros ante todo lo que se nos consultaba, sino más bien, estoy intentando sacar el puntero para señalar algo, pero bueno, no era, en la parte izquierda, como vemos, no era el objetivo alcanzar diagnósticos certeros, sino tomar decisiones en cuanto a la necesidad o no de derivar al paciente al servicio de dermatología. De manera que en pacientes con lesiones claramente benignas o lesiones que podrían ser tratadas por el médico de atención primaria, aunque fuesen incluso tumorales, pues no procedíamos a remitir al paciente al servicio de dermatología y o bien era dado de alta por el propio médico de atención primaria o tratado bajo las indicaciones y recomendaciones del informe de teleconsulta. Eso nos permitía que en el caso de
presentarnos ante cualquier teleconsulta con cualquier tipo de lesión maligna, claramente maligna o incluso sospechosas, en esos casos sí que procedíamos de forma directa a la derivación del paciente a la unidad de cáncer, a una consulta convencional de presencia física. Esta es la interfaz. Al principio de los tiempos, en 2004, empezamos trabajando con el correo electrónico corporativo. Era un entorno seguro, pero que nos daba ciertas dificultades. Ya en 2007, 2008 conseguimos una primera versión de un entorno web que nos facilitaba muchísimo. Las dos principales ventajas que tenía era que facilitaba mucho el procedimiento administrativo de generación de informes, pero sobre todo era un entorno muy seguro, ya que era muy poco probable que hubiese problemas de confusión en la identificación de los pacientes. Este entorno web estaba conectado a la BDU, por lo tanto, la identificación del paciente, edad y sexo ya se volcaban automáticamente en la teleconsulta. Al médico se le solicitaba como única información clave la evolución de la lesión, es que lo hemos estado hablando hace un ratito, y también sí que es verdad que se le requería al médico de atención primaria que plantease un diagnóstico, y esto es muy importante desde el punto de vista de la formación médica continuada. A partir de ahí, se incluyen se cargan entre 1 y 4 o 5 fotos en función del tipo de lesión, fotos que pueden ser manejadas, ampliadas a gusto por el dermatólogo que la está resolviendo. Ya en los primeros estudios de validación del programa de telemedicina en cáncer de piel, la verdad que la aplicación se mostró muy efectiva. Aquí vemos que ya en 2007, apenas 3 años desde su implantación, conseguimos acortar el tiempo de espera para una consulta convencional en aquellos pacientes que la necesitaban a menos de 12 días frente a los 60 días que entonces teníamos de lista de espera. Y esto fue gracias a que la mitad de los pacientes que consultaban mediante teledermatología no eran derivados a la consulta del dermatólogo, a la consulta de presencia física, con lo cual podíamos dedicar más tiempo al resto de pacientes, y esos otros pacientes con lesiones malignas o sospechosas podían llegar con mayor antelación. Desde el punto de vista de herramienta diagnóstica, la teledermatología, incluso ya presentó unos resultados como técnica diagnóstica con una sensibilidad máxima de 0,99 y una especificidad bastante adecuada para lo que es una herramienta diagnóstica, o mejor dicho, de screening de cáncer. Eran parámetros de 0,99 y 0,62 muy adecuados para lo que es una herramienta de screening, sobre todo screening a gran escala. Bueno, en esta diapositiva he querido representar la actividad en teleconsulta de estos 10 años, desde marzo de 2004 hasta febrero de 2015. Durante estos años hemos atendido más de 50.000 pacientes con lesiones cutáneas, muchas de ellas con cáncer de piel. Venimos manteniendo una actividad media de aproximadamente 350 teleconsultas mensuales, y el tiempo medio que mantenemos, que es el que tenemos actualmente, desde que recibimos la teleconsulta hasta que devolvemos el informe al médico de atención primaria, es de alrededor de 70 horas, no llega a 3 días en recibir este informe. Yo aquí sí que me gustaría añadir que el hecho de que este programa de telemedicina se haya desarrollado en un ámbito sanitario público, con plena implantación en la totalidad de los centros de atención primaria que trabajan con nuestro hospital, y el hecho de tratarse de un proceso muy prevalente como es el cáncer de piel en nuestra población, pues ha llevado a que este programa de teledermatología, este programa de telemedicina aplicada al cáncer de piel, sea uno de los programas con mayor actividad asistencial rutinaria en el panorama publicado a nivel internacional. Pero trabajando en teledermatología nos dimos cuenta que en muchos casos no solo era posible decidir si el paciente tenía que venir o no, sino que incluso se podían alcanzar diagnósticos muy certeros, como es este caso de carcinoma espinocelular de la piel, y no solo establecer la indicación terapéutica e incluso la necesidad de cirugía, pero es que también esta imagen a distancia me permite saber qué técnica quirúrgica voy a aplicar. Esto dio lugar al concepto de teledermatología prequirúrgica. Se trataba de que aquellos pacientes que con una lesión que era claramente candidata a ser intervenida, pues no derivar al paciente a una consulta, sino citarlo directamente al quirófano. El paciente, en este caso, en el programa de teledermatología prequirúrgica, pues pasa directamente de su centro de salud, de su centro de atención primaria, a la sala quirúrgica, al quirófano.
Tengo que decir que es uno de los programas de las aplicaciones específicas más satisfactorias que en estos 10 años de teledermatología. ¿Por qué? Pues bueno, porque la verdad que el candidato principal, el paciente, el perfil que más se beneficia de esta aplicación son aquellos pacientes con lesiones, como digo, claramente malignas, pero sobre todo pacientes de edad avanzada, pacientes con mal estado general, incluso pacientes encamados, residentes en instituciones de ancianos o discapacitados, pacientes todos en los cuales los desplazamientos son realmente incómodos, no solo para el paciente, sino también para todo su entorno y para sus cuidadores. En estos pacientes, incluso si es necesario alguna analítica o alguna prueba complementaria preparatoria, incluso se puede hacer hasta en el propio domicilio, ya que podemos consultar, gracias a nuestra historia digital, cualquier analítica se puede consultar en nuestros propios terminales. De manera, como digo, es uno de los programas que más satisfacción nos dan, no solo al paciente, sino también a nosotros como responsables directos del programa. Y es que este programa, esta aplicación de telederma prequirúrgica también fue evaluada de forma bastante detallada y de entrada no solo acortaba de forma importante el periodo, esa espera desde que se le ve por el dermatólogo hasta que se opera, la redujo pues prácticamente a la mitad, lo cual en cáncer de piel es muy importante, sino que lo fundamental que decíamos aquí, que se reducían las visitas. Hombre, no parece mucho reducir de 2 a 1 visita, al menos inicialmente, pero hombre, si tenemos en cuenta el perfil de paciente que acabo de comentar, pues la verdad que consideramos que es un logro a tener en cuenta y a destacar. Pero es que además nos dimos cuenta que en el programa de telederma prequirúrgica las suspensiones quirúrgicas, que en dermatología suelen estar en torno al 10% de todas las intervenciones, pues bajaban a un 3%, lo cual era también un logro digno de destacar. Como ven, no se trataba solo de proporcionar al paciente un diagnóstico precoz, un diagnóstico rápido del cáncer de piel o de absoluta benignidad, sino se trataba el objetivo era también de proporcionar al paciente una resolución inmediata y lo más efectiva y definitiva posible a ese proceso neoplásico. Los últimos minutillos los voy a dedicar a la aplicación directa de la teledermatología al manejo del paciente con melanoma, ya que no en vano es el tumor con mayor letalidad de entre los cánceres de piel, de entre los tumores de piel. Pues bien, en este caso, en primer lugar, vimos que, bueno, ¿por qué tengo que tomar decisiones con esta imagen? Es una imagen, a pesar, bueno, por la luminosidad de la sala no se ve bien, pero es una imagen que es buena, ¿no? Pero pensábamos que, oye, ¿por qué tengo que tomar decisiones con esta imagen si puedo tener esta otra, sin que tenga el paciente que venir? Esto es una imagen tomada con un dermatoscopio y volcada a la aplicación de teledermatología, ¿de acuerdo? Si bien la imagen anterior me planteaba dudas diferenciales entre una queratosis seborreica benigna y un melanoma maligno y con gran riesgo, esta imagen dermatoscópica, teledermatoscópica, no me deja ningún lugar a dudas a que esa paciente tenía un melanoma, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que planteamos es empezar a usar la teledermatoscopia, que era simplemente el añadir a las imágenes clínicas de la telederma convencional imágenes captadas con lo que llamamos un dermatoscopio. Un dermatoscopio es un sistema óptico, una lupa. Pasa que no me gusta simplificarlo al nombre de lupa, pero con un sistema luminoso de luz polarizada, ¿de acuerdo? Que da estas imágenes de aumento y de polarización. En este caso, el sistema era exactamente igual, lo que pasa que a la imagen clínica asociábamos una imagen dermatoscópica. La dermatoscopia, tal como la usamos en la consulta convencional, pues ha mejorado mucho en las últimas décadas el diagnóstico del melanoma, la validez, la sensibilidad y especificidad del diagnóstico de melanoma, de manera que pensamos que la teledermatoscopia tendría también que mejorar la validez y, por tanto, la efectividad de la teledermatología como hasta ahora la estábamos haciendo. Efectivamente, este programa de teledermatoscopia lo estamos validando en este mismo momento en el contexto de un ensayo, de un estudio aleatorizado controlado que está siendo financiado por la convocatoria de 2013 de la Consejería de Salud, y hemos tenido que sacar resultados interinos porque en los 3 primeros meses, la casuística de los 250 primeros pacientes que hemos evaluado, pues la verdad que el porcentaje de pacientes que no derivamos al servicio de dermatología ha pasado del 60% al 76%, una ganancia importante en cuanto a sistema de filtros. Pero es que
la sensibilidad y la especificidad de la teledermatoscopia se ha incrementado de forma significativa casi a niveles máximos, una sensibilidad de 1 y una especificidad de 0,97 con respecto a la teleconsulta basada en imágenes clínicas. De manera que no nos cabe duda de que el desarrollo completo del ensayo al final pues dará datos muy relevantes. En segundo lugar, y para finalizar ya en relación con el melanoma, decir que hemos encontrado en este otro estudio entre los pacientes que se diagnostican precozmente con melanomas finos, es decir, y con muy buen pronóstico, porque se diagnostican en estadios muy precoces, hemos visto una mayor frecuencia de pacientes atendidos mediante teledermatología con respecto a pacientes atendidos mediante sistemas de derivación convencional. Y si nos vamos a los melanomas graves, a los melanomas diagnosticados muy gruesos o muy tardíos, vemos que son más frecuentes los casos atendidos por los sistemas convencionales que mediante teledermatología. Dicho de otro modo, vimos que efectivamente había más probabilidad de diagnosticar un melanoma fino y, por lo tanto, con buen pronóstico inicial en aquellas áreas o en aquellos pacientes atendidos mediante teleconsulta, mediante teledermatología frente a los sistemas convencionales. En definitiva, y termino con esta última diapositiva, consideramos que la teledermatología en este programa lo que ha venido es a mejorar el estándar de calidad en la atención al paciente con cáncer de piel. Los logros que hemos conseguido probablemente no fuera posible si yo tuviera mañana un gerente que me dijese voy a contratarte a todos los dermatólogos que me pida. Probablemente no sea una cuestión de contratar 30 dermatólogos más, somos 10, 30 o 40 dermatólogos para mi servicio. No creo que estos logros se hubieran podido conseguir de la misma forma. Y ello ha sido gracias a la mejora de la accesibilidad, a la mejora de la formación continuada. Tenemos unos médicos de atención primaria que la verdad es que son muy buenos diagnosticando el cáncer de piel después de 10 años y 50.000 teleconsultas hechas, y finalmente porque después de estos años hemos visto incluso que la teledermatología es capaz de mejorar el pronóstico inicial de los pacientes con cáncer de piel. De manera que, como decía Einstein en esta editorial que tuvimos la oportunidad de escribir, en nuestro caso la teledermatología fue esa solución diferente que sí nos ha proporcionado resultados diferentes a lo que teníamos hasta entonces. Muchas gracias por vuestra atención.